Danmachi. Mi lindo atardecer. Capítulo 8. Batalla. Parte 2. El ambiente se calmó. No, esa no era la forma de describir lo que estaba pasando. Era más acertado decir que el ambiente se estaba preparando para explotar, tal y como si fuera la calma antes de la tormenta. Este tipo de ambiente hacía que mis músculos se tensaran y evitaba que parpadeara mientras miraba a mi oponente. De la misma manera en que las hermanas amazonas a mi lado lo hacían. Sin embargo, nuestro oponente, que ahora se encontraba superado en número y rodeado por nosotras, no mostraba signos de preocupación visibles en su cuerpo. En cambio, podía ver cómo las comisuras de sus labios temblaban a la vez que una sonrisa quería formarse en su rostro. ¿Cómo era posible que aún pudiera sonreír en esta situación? Fue lo que me pregunté, mientras el dorado de mis ojos observaba cómo el albino reafirmaba el agarre sobre su espada antes de hablar. Parece que nuestro duelo tendrá que esperar, princesa de la espada, ¿o prefieres que continúe llamándote señorita Ais? Haz lo que quieras. Entonces te molestaré y continuaré llamándote señorita Ais, señorita Ais. Pero ahora parece que estoy en un aprieto, ¿eh? El albino habló, pasando su mirada entre cada una de nosotras. Las hermanas amazonas no respondieron a sus palabras, bueno, no verbalmente al menos. Pero las sonrisas feroces en sus rostros eran suficiente para que se entendieran sus intenciones. Incluso Tiona, que parecía tener su hombro quemado, no tenía intenciones de retroceder en esta batalla. Por supuesto, yo tampoco, aunque no era el tipo de batalla que deseaba, era algo de lo que no podía salir fácilmente tampoco. Tenía que terminar lo que empecé y demostrarle a este tonto albino que no debe de subestimar a las primeras clases. Por eso, yo tampoco hablé en respuesta a sus palabras, y por primera vez en el combate, pude ver cómo la sonrisa en su rostro se reducía considerablemente al mirar la seriedad en mi mirada. Parecía que al fin había captado el tipo de situación en el que se encontraba, rodeado de 3 primeras clases. Pero, aún así, esta sonrisa no desapareció en su totalidad y aún podía verse en sus labios. Tenía que quitarse la base de mis acciones. Un segundo después de ese pensamiento, ya me había lanzado en contra del albino con mi espada apuntando hacia su abdomen, rompiendo la tensa atmósfera que nos había rodeado segundos antes y dando un nuevo inicio a la batalla. Impulsando a que las hermanas amazonas que lo rodeaban también lo atacaran desde diferentes ángulos. Mi espada chocó contra la suya, generando hermosas chispas que volaban entre nosotros, pero no me detuve con un solo ataque y arrepentí con una lluvia de estocadas en su contra. Estocadas de las cuales él se defendía ágilmente con sutiles movimientos de muñeca que me daban ganas de golpearlo. ¿Por qué hacía que defender mis ataques se viera tan sencillo? No lo entendía, no parecía que su cuerpo estuviera ejerciendo la fuerza suficiente para detener la fuerza en mis ataques, pero aún así lograba evitarlos. No pude pensarlo más tiempo cuando él me atacó con su espada y me hizo bloquear con el costado de la mía, haciéndome dar 2 pasos hacia atrás por la fuerza ejercida, lo cual le consiguió el suficiente espacio para darse la vuelta y bloquear el golpe de Tiona, el cual iba dirigido hacia su cabeza, con su antebrazo. Sorprendentemente, él logró mantenerse en contra de la fuerza de la amazona y el suelo debajo de él se rompió. Tengo que admitir que incluso mis ojos se abrieron ligeramente ante la repentina demostración de fuerza del albino, y no era la única, pues incluso la responsable de dar el golpe miraba con los ojos abiertos como platos como su golpe había sido detenido con solo un brazo por el albino. Pero no tuvimos tiempo que perder. Tione, que estaba esperando el momento adecuado, atacó al albino con un golpe a sus costillas, el cual él apenas logró esquivar dando un salto hacia atrás. Lo cual fue un error, porque yo me encontraba allí. No dudé ni un segundo y apuñalé con rapidez hacia su espalda. Él pareció notar mis acciones, pero no tenía lugar al cual escapar. Por lo que apenas alcanzó a girar levemente en el aire en un intento de esquivar mi espada, lo cual consiguió, pero no salió ileso. Un corte ahora era visible en su cintura, un corte del cual podía verse escurrir un líquido rojizo como la sangre, pues, de hecho, era sangre. Rápidamente el albino dio un salto hacia atrás, tomando distancia de nosotras 3, pero por supuesto que nosotras no lo permitiríamos. Lo perseguimos rápidamente y lo atacamos desde diferentes ángulos, evitando que escapara de nuestra formación. Acciones que fueron sumamente efectivas. Los cortes empezaban a verse en cada parte del cuerpo del albino y los moretones, consecuencia de los golpes de las amazonas, también empezaban a formarse en su piel. Empezaba a caer en desventaja rápidamente, ni siquiera le dábamos el tiempo para que utilizara su magia de lanzamiento rápido, cortando hacia él cada vez que lo intentaba. ¿Eso es todo?
No pude evitar preguntar, mientras veía como el blanco cabello como la nieve del chico se marcaba con el rojo de su sangre. La verdad, estaba decepcionada, pensaba que él podría traerme alguna sorpresa más. Aunque sabía que era ilógico pensar esto, ya era impresionante que pudiera mantenerse en una batalla contra nosotras tres en primer lugar. Sin embargo, parece ser que mi pregunta realmente tuvo un efecto, ya que la pequeña sonrisa que aún permanecía en los labios del albino, a pesar de la situación ahora se había desvanecido por completo. Eso es todo, supongo que tienes razón, creo que las he subestimado demasiado y me disculpo por ello, que estas heridas sean mi recordatorio de ello, ahora, iré a por todo. Esas fueron las palabras que dijo el albino cuando sentí como el aire cambiaba a su alrededor, haciendo que todo mi cuerpo gritara en alarma. Diciéndome que saliera de allí. Despierta, tempestad. Ariel. Active instintivamente mi carta de triunfo, mi magia única. Lo cual apenas me permitió esquivar el golpe del albino, el cual iba dirigido hacia mi cara. Mi corazón se detuvo por un momento cuando lo vi. Todo en mí me gritaba que esta no era una batalla que pudiera ganar. Los instintos que he cultivado a lo largo de los años me aseguraban que no tenía posibilidad de victoria. Pero, aún así, no estaba dispuesta a rendirme así de fácil. Fue entonces cuando miré el rostro del albino y me quedé de piedra durante un momento. Ese fue mi error, pude sentir como un agudo dolor atravesaba mi abdomen cuando dejé esa abertura y me enviaba a volar. Seguramente una patada acababa de estrellarse contra mi estómago, pero no podía prestarle atención al dolor en este momento. Mi mente seguía atorada en los ojos que acababa de ver. Así es, los ojos. El hermoso brillo que había en esos ojos rubí había desaparecido por completo, la vida que podía ver en esos ojos ya no se veía en ninguna parte. Todo había sido reemplazado por un oscuro vacío del cual no podía ver el fondo. Esos no eran ojos que una persona normal debería de tener, y lo entendía mejor que nadie. Porque esa era una mirada que yo alguna vez compartí, incluso si no era del todo semejante. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo a la vez que daba múltiples vueltas en el mismo antes de detenerme y recuperar el equilibrio mientras me arrodillaba. Acciona. Los gritos del par de amazonas me hicieron regresar a la realidad, dejando de lado esa mirada que acababa de ver y forzando a mi visión a ver en su dirección. Lugar en donde el albino mantenía firmemente agarrada del cuello a Tiona, la cual luchaba desesperadamente con su mano para escapar del agarre del mismo. Tione también corría para ayudar a su hermana, pero se encontró rápidamente en desventaja cuando la espada del albino la atacaba, sin darle oportunidad de ayudar a su hermana. Me levanté rápidamente y corrí en ayuda de las hermanas amazonas, el viento a mi alrededor apoyaba mis movimientos. Fue entonces cuando el albino notó mis movimientos, y con un suave movimiento me arrojó a la amazona en su brazo. Apenas tuve tiempo de atraparla entre mis brazos. Pero para ello tuve que bajar mi espada, lo cual el albino no desaprovechó. Firbolg. Ni siquiera dudé en darme la vuelta cuando escuché esas palabras. No había tiempo suficiente para esquivar el ataque ahora que tenía a Tiona entre mis brazos. Todo lo que podía hacer era protegerla con mi espalda, por lo que recibí el golpe de lleno. Apreté los dientes mientras salía volando nuevamente y sentía como mi espalda se quemaba ante la intensidad del fuego que me golpeó. Mi viento apenas logró evitar que ese fuera un golpe letal. Otra vez me estrellé contra el suelo y rodé, pero esta vez con una amazona entre mis brazos, la cual tampoco había logrado evitar los restos del ataque que acababa de recibir y ahora parecía ser incapaz de continuar con la lucha. La dejé en el suelo y me levanté con dolor. Apreté el agarre de mi espada y regresé a luchar contra el albino. Esta vez no podía dejarlo ir ileso después de lastimar tanto a Tiona. Rápidamente mi mirada se fijó en su figura y mis ojos se agudizaron ante lo que vi. Tione, que se había quedado sola luchando, ahora estaba llena de pequeños cortes en todo su cuerpo, a la vez que su respiración era pesada y entrecortada. Pero, aún así, la aguda mirada en sus ojos no tambaleó mientras se lanzaba en contra del albino nuevamente, el cual la recibió con una lluvia de cortes que no la dejaba acercarse. Me uní a la refriega y empecé a chocar espadas con el albino. No tardé más de 2 movimientos en darme cuenta del cambio fundamental que había experimentado la espada de este. Antes había luchado con un hermoso estilo que se centraba en la sutileza de los movimientos y en utilizar solo la fuerza necesaria.
Ahora, ese mismo estilo se había convertido en un estilo que solo usaba los movimientos más eficaces en busca de matar. Era como comparar los ágiles movimientos de un gato con los fuertes y agudos movimientos de un tigre. Estaban en niveles diferentes, y esta fuerza solo se derivaba del cambio en su intención de combate. No tuve oportunidad de atacar, y solo pude quedarme a la defensiva mientras trataba de bloquear cada uno de sus ataques. Aún así, pequeños cortes empezaban a formarse en mi cuerpo cada tantos choques. Tione, por su parte, aún intentaba golpear al albino, pudiendo acercarse más a él ahora que yo había llegado a distraerlo. Pero, aún así, pocos de sus golpes realmente hacían contacto con el albino, el cual se movía ágilmente para bloquear mis ataques y esquivarlos de Tione a la vez. Aún así, en este estado en el que las dos de nosotras estábamos luchando contra una sola persona, no podíamos presionarlo para que se diera. En cambio, éramos nosotras las que estábamos siendo presionadas a cada segundo que pasaba, con nuevas heridas en nuestros cuerpos. ¿Dónde había quedado el chico con el que empezamos esta lucha? Me preguntaba mientras mis ojos observaban nuevamente su indiferente mirada, la cual no parecía mostrar rastros de piedad o lástima mientras nos atacaba. No había duda en sus movimientos. Fue entonces cuando el pequeño equilibrio que teníamos se rompió. Me obligó a retroceder con un fuerte golpe de su espada, y con su mano libre aprovechó una apertura en la ya cansada Tione. Él la golpeó en seco, su puño se estrelló contra la barbilla de la amazona de una forma tan limpia que incluso yo pude sentir que se me entumecían las piernas. No había forma de que ella saliera ilesa de ese golpe. Los ojos de la amazona quedaron en blanco mientras volaba por el aire antes de estrellarse contra el duro suelo. Había quedado noqueada. Apreté el mango de mi espada a la vez que me daba cuenta de que era la única que quedaba. Mi mirada casi que podía perforar un hoyo en el albino. Tenía tantas preguntas que quería hacer, pero sabía que estas seguramente no serían respondidas. Además, no era el momento para preguntas. Lucharía hasta que no pudiera luchar más. Lucharon bien, reconozco su fuerza, pero es momento de terminar. Las palabras del albino resonaron en el calabozo e hicieron que mis músculos se tensaran. ¿Qué estaba por hacer? No tardé en descubrirlo. Él levantó la mano y la apuntó en mi dirección. Sus ojos aún mostraban una fría indiferencia mientras lo hacía, a pesar de que seguramente si yo recibía ese golpe de frente terminaría gravemente herida. Pensé en esquivarlo, pero sabía que eso solo prolongaría lo inevitable. No había manera de que ganara si esto se extendía. Así que, debía determinarlo con el siguiente ataque. Fue lo que pensé, a la vez que mis ojos dorados se llenaban de determinación y el viento a mi alrededor empezaba a actuar acorde a mis pensamientos. Usaría mi carta de triunfo, a pesar de que no debería de apuntarla a los humanos. Si no lo hacía en este momento no podría cambiar el resultado. Por eso me preparé y apunté mi espada en línea recta hacia el albino. Lista para salir disparada cuando mi ataque estuviera listo. Fue entonces cuando lo noté. Mirando al albino atentamente, pude ver cómo pequeñas partículas blancas lo rodeaban, y un leve sonido semejante al de una campana empezaba a ser audible. No, cosas semejantes habían pasado durante la batalla, solo que no les había podido dar tanta atención como lo hacía ahora. ¿Qué estaba pasando? No lo sabía, pero sentía que no era nada bueno. Aún así, no podía echarme para atrás. Mi ataque estaba listo y el de él también parecía listo para ser desatado. No había dudas. Lily Rafada. Firebolt. Ambos gritamos al mismo tiempo, yo lanzándome en contra de la bola o rayo de fuego que ahora mismo se dirigía en mi contra. No tardé nada en notar que su poder era mucho mayor en comparación con las anteriores, pero aún así continué corriendo. Entonces mi espada chocó contra esta, empezando una lucha para ver quién permanecería en la cima. Una lucha que lastimosamente perdí. Pues mi ataque se vio disminuido poco a poco mientras era tragado por el rayo de fuego que ahora me rodeaba. Lo último que recuerdo es la vívida imagen del fuego rodeándome, luego todo es oscuridad. El silencio abrumador fue lo único que quedó. Mis ojos rubí miraron sin emociones como el cuerpo de la princesa de la espada yacía inerte sobre el suelo después de recibir mi ataque de frente. Entonces sonreí con amargura al verla allí acostada con los ojos cerrados. ¿Por qué había llegado hasta este punto? Fue lo que me preguntaba a mí mismo. No entendía por qué lo extendí hasta este punto, no entendía por qué decidí destruirlas con todo lo que tenía. No quería que ellas vieran este lado de mí. ¿Qué tipo de impresión tendrían ahora que me habían visto actuar de esta manera? Eso me preocupaba. ¿Acaso no era posible que se alejaran de mí inmediatamente? ¿Que me trataran como un enemigo al cual eliminar o temer? ¿No era posible que Lefilla se distanciara de mí cuando se enterara de esto?
Era consciente de todas estas posibilidades cuando entré a esta pelea. Había planeado solo mostrarles una parte de mi fuerza y dejarme derrotar, para que se sintieran cómodas al pensar que conocían mis límites y que podían detenerme en cualquier circunstancia. Pero cuando ella me miró y dijo esas palabras, simplemente no pude contenerme más. No estaba enojado, tampoco me sentía humillado o algo por el estilo. Pero al mirar esos ojos dorados llenos de expectativa titubear mientras me miraban, sentí que tenía que corresponder. Bueno, lo hecho estaba. No había forma de que borrara las acciones que ya había realizado. No había espacio para el arrepentimiento en mi corazón. Temía las consecuencias que éstas podrían traerme, pero aún así no me arrepentía, y estaba seguro de que si se me daba otra oportunidad haría lo mismo, para corresponder a los sentimientos en esa mirada. El por qué me importaban los sentimientos en esa mirada, era algo que ni yo comprendía en su totalidad, aunque podría ser que una idea se formara en mi cabeza. Una razón que se hallaba en la sintonía que sentía con esa mirada. Yo que logro comprender la oscuridad que acechaba en la profundidad de esos hermosos ojos dorados, simplemente no podía permanecer indiferente ante estos. No podía permanecer indiferente ante alguien que comprendía una parte de mi dolor y continuar mirado hacia adelante. Lo mínimo que podía hacer era respetarla. Porque él entendía lo difícil que eso era. Aunque seguramente las amazonas que ahora yacían tiradas en el piso a unos pocos metros de la rubia también habían tenido su parte en hacer que esta mujer de cabellera dorada pudiera ser quien es hoy en día. Incluso cuando ellas mismas tenían un pasado casi igual de sangriento que el mío. Lo noté Duarte, esta batalla era algo más claro que el día para mí. Estas hermanas estaban acostumbradas a luchar contra seres humanos. Acostumbradas a matar a otros seres humanos. Cada uno de sus movimientos lo decía en voz alta, como si se lo gritaran al mundo. No tardé nada en comprender el origen de estas chicas. Amazonas que estaban acostumbradas a las luchas a muerte a una edad tan joven. Solo un lugar podría producir ese tipo de amazonas. Telskiura. Un lugar gobernado por una diosa que amaba la sangre y la batalla. Haciendo que sus hijas se mataran entre sí para su diversión. Aún recuerdo la vez que llegué a ese lugar por accidente. ¿Qué tipo de accidente te hace terminar en ese tipo de lugar? No quiero ni recordarlo. Además, apenas salí vivo de ese lugar. Las amazonas de alto nivel en el sitio casi me atrapaban cuando estaba escapando. De no ser por mi habilidad de desarrollo llamada escape seguramente me habrían atrapado. Oh. Un pequeño quejido me sacó de mis pensamientos. Pude ver cómo la princesa de la espada acababa de recobrar la conciencia. Impresionante si me preguntan. Pensaba que estaría fuera de servicio al menos 1 o 2 horas más. En fin, le dejaré conservar la poca dignidad que le queda y cerraré mis ojos para no ver cómo intenta levantarse como si de un ciervo recién nacido se tratara. Fin del capítulo.